Buenas tardes, ya de noche, aquí en la Villa de Teguise, con mucho frío pero con mucho calor humano, en buena compañía. Voy a dar paso a nuestro último invitado, que va a dar cierre a la segunda jornada de derechos humanos Derribando Fronteras, Sumando Igualdad. Aquí en Lanzarote, nuestro último invitado es también de la isla. Se llama Nahum Cabrera Betancor y ha titulado su ponencia Empatía, Respeto y Conocimiento. No sé qué les sugieren estas tres palabras, pero les voy a dar un poco idea de cuál es el recorrido de Nahum y ya él les sorprenderá con una intervención en la que espera que todas y todos participen. Nahum nació en esta isla en 1983 y se crió en la octava isla de La Graciosa y es activista por los derechos humanos, formador de formadores en temas de educación de identidades, orientaciones sexuales y expresiones de género. Es el presidente del colectivo LGTBI Plus o más de Lanzarote, Lánzate, y con más de 25 años en la lucha por los derechos humanos y la conservación del territorio. Es CEO de empresas de producción audiovisual y comunicaciones. Y bueno, además es gestor de casos de línea de atención social de Lanzarote, con especial cuidado y atención a las personas más vulnerables, como pueden ser las personas migrantes. Sin enrollarme más, doy paso a Nahum. Muy buenas. Hola, hola. Sí, muy buenas a todes, a todas y a todos. Pero mira, yo creo que como llevamos una tardecita intensa, ¿no? Desde las 9 de la mañana, a las 9:30 de la mañana aquí, vamos a empezar con algo así como un poco animado, ¿vale? Vamos a darle un poco de música, un poco de chispa al asunto. No sé si les suena este tema. ¿A qué les suena este tema? Venga, ¿a qué te suena? ¿A qué? Dale, dale para arriba. Venga, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena este tema? ¿Quiere que levanten la mano? Venga, ¿quién me puede decir? ¿A qué me suena? Sí. Me suena a alegría, fiesta, al movimiento gay y a... no sé, a todo eso. A la película, a... ¿Y a qué más? ¿A qué más les suena? Libertad. ¿A libertad? ¿Algo más por ahí? ¿Por aquí? A mí me recuerda a la película de Rec cuando uno de los personajes salía bailando esta canción. Efectivamente, también. Pues mira, una de las cosas que representa este tema en la versión original, por supuesto, de Gloria Gaynor, habla de la tolerancia, sobre todo del respeto, que es lo que vamos a hablar hoy. Y algo muy importante, una pregunta importantísima que vamos a ver esta tarde. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? A ver quién me puede contestar a esta pregunta. Les acaba de explotar la cabeza ahora mismo a todas, todos y todes. ¿Qué es ser hombre y qué es mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿Quién me puede decir? Venga. Por allí, tengo una manita. Esto sube en punto, María José. Ser hombre y ser mujer es el sexo que tienes ahí abajo, ¿no? Bueno, es tu sexo reproductor. Yo llamaría eso de lo que tienes ahí debajo, yo lo llamaría a ser varón o ser hembra. Venga, ¿alguien me puede decir qué es ser un hombre o qué es ser una mujer? Venga. Yo creo que más que una característica es un sentimiento, ¿no?
el un sentimiento de ser hombre o ser mujer o identificarte como eso. Bueno, podría ser. Bueno, ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Esto es un gran dilema, ¿vale? Es una pregunta más compleja de lo que parece, ¿vale? Automáticamente en la sociedad relacionamos que los hombres y las mujeres son varones y hembras, ¿vale? Eso es lo que la sociedad nos pone de fábrica en nuestra cabeza y automáticamente todo, desde los anuncios de televisión, la vida, todo, nuestros padres, nuestros abuelos, la historia, los libros, nos ponen que todos los varones son hombres y que todas las hembras son mujeres, ¿vale? La realidad es que no es tan así. Pero bueno, primero, como ya me presentó aquí la maravillosa Larisa, yo represento al colectivo LGTB aquí de Lanzarote, mi nombre es Naum Cabrera, y vamos a hablar hoy de igualdad y diversidad y sobre todo de respeto de la parte de derechos humanos. Una pregunta importante, ¿vale? Que aparece aquí en esta presentación. ¿Qué es? ¿Alguien me puede contestar qué es ser trans? Esta pregunta de examen. Venga. Pues a ver, ¿qué es ser trans? Venga, ¿quién me puede contestar a esta pregunta? Yo no te contesto con lo del libro porque no me acuerdo del libro tal cual, ¿te importa? Venga. ¿Importa que lo diga con mis palabras o...? Dilo a tu manera. Aquí formalismos ya pocos, ya. A las 6 y pico de la tarde después de estar más de 8 horas. Pues es cuando un chico, bueno, si nace con los genitales de una chica o una chica nace con los genitales de un chico. Y esto a lo largo de la vida, ay, no sé, si quieres te digo lo que puse en el examen. A ver, ya la profe después nos dirá qué nota vas a sacar, ¿eh? Venga, ¿qué más? ¿Qué es ser trans? Es una persona que nace biológicamente con unos genitales, pero interiormente se identifica con el otro género. Vale. Bueno, la compro a media. Falta la otra mitad. Vale. Ahora, con la conclusión, con la pregunta que hacíamos antes. ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? ¿Vale? Tenemos que empezar por el origen de qué es ser un hombre o qué es ser una mujer. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de ser hombre o mujer, que no es lo mismo que ser varón o hembra, es una construcción social. Una construcción social, tal cual. Porque que alguien me diga qué cosas son de mujeres y qué cosas son de hombres. ¿Hay alguna cosa que sea de mujeres? Quitando la genitalidad, ¿vale? Obviando la parte genital, ¿alguien me puede decir qué cosas son diferentes entre hombres y mujeres? Por ahí tengo una mano. ¿Dónde? La profe. Lo que te establece la cultura. La diferencia es la cultura nos ha dicho qué es lo que corresponde a los hombres y qué es lo que corresponde a la mujer. Vale, entonces es una construcción cultural. Totalmente. ¿No? De ser hombre y de ser mujer. Sí. Vale. Pues realmente ser una persona trans, si lo definimos con detalle, es que cuando nacemos, como no podemos hablar obviamente, con un día de vida, pues poco podemos decir nosotros mismos. Pues dependiendo de la genitalidad que tengas, te dicen, si eres varón te dice, eres un niño, y si eres hembra te dice, eres una niña. Pero nadie te ha preguntado, ¿no? Entonces automáticamente ya te asignan, si eres varón eres niño, y si eres hembra eres niña. Y no hay más que hablar, ¿vale? Y después si quieres cambiarlo, rechista. Pero mientras tanto, eres eso, y se acabó, ¿vale? Pues eso es exactamente ser trans. Es decir, es una persona que difiere con el género asignado al nacer. Alguien le asignó un género, porque le dio la gana,
pero con el tiempo difiere. Esto suele pasar desde los 3 años de edad. ¿Vale? Cuando tenemos, al igual que tenemos la capacidad de decir me gusta esta comida o me gusta esta cosa, los menores desde los 3 años ya saben decir quiénes son. Aparte de saber su nombre, también saben quiénes son. Y esto es una de las características. ¿Vale? Pues ser trans es eso, simplemente que modifican su género que es diferente al asignado al nacer. Ya está, se acabó. No hay nada más. Todo lo demás es adicional. Si la persona después se quiere operar, no se quiere operar, se quiere hormonar, no se quiere hormonar, todo eso es adicionales. ¿Vale? Ser trans solo es lo primero. Lo otro es adicional como podría hacerlo cualquier otra persona. ¿Vale? Esto es algo importante que tenemos que saber. Y ahora hablaremos el por qué. Vamos a hablar un poco de las historias de las personas trans. ¿A dónde se remontan las personas trans? Esto existe desde antes que estuviéramos todos nosotros aquí. ¿Vale? Esto empezó con las culturas indígenas, con las personas que llamaban dos espíritus. Estamos hablando del 1200 antes de Cristo. En las culturas indígenas, en la maya y en muchas de ellas ya existían, que aquí por ejemplo, e incluso ellos tenían 5 géneros. Tanto era así que eran hasta venerados. Las personas trans en ese entonces eran hasta veneradas porque se consideraban en aquellas culturas que podían tener la sensibilidad de ambos géneros. Entonces eran tan sensibles por un lado y tan sensibles por otro. Entonces se veneraban y decían como que tenían incluso hasta más capacidades. ¿Pero qué ha pasado con el tiempo? Eso ha existido de siempre, no es nuevo. Nos remontamos al 1936. Vamos a concretar ahora la cultura española. ¿Vale? 1930, el 33, 36, no sé si está bien, la Segunda República Española. Ahí, en la Segunda República, empezaron a tener derechos. Ahí es donde se empezaba a mencionar por primera vez en la historia a estas personas que cambiaban el género. Y tenían sus derechos como cualquier otro ciudadano, eran ciudadanos de primera. Pero después de todo eso, como todos sabremos, estalló aquí una guerra civil y un montón de historias y un show que no veas. A partir de eso, en el 36 estaban bien vistos. Hasta el 54 seguían estando en la sociedad. Pero a partir de 1954, en el régimen franquista en este caso, se modificó una ley de la Segunda República que se llamaba la Ley de Vagos y Maleantes, que ya existía. Se modificó y se le añadió los términos de que literalmente ponía el homosexualismo y bueno, tenía unos términos donde integraban a las personas trans y a las personas homosexuales como vagos y maleantes. Pero hasta ese entonces eran ciudadanos de primera. A partir de ese momento pasaron a ser pues, lo último de la escala social. ¿Vale? Pasaron a ser en una escala totalmente plana a cayeron en picado. ¿Vale? Eso no solo pasó aquí en España, pasó en muchos otros países, en otras épocas, pero más o menos viene siendo de principios de 1900. A raíz de ahí cayeron todos los derechos de las personas trans. Sigue pasando el tiempo. 1970. Eliminan la ley de vagos y maleantes y aparece la ley de peligrosidad ciudadana. No sé qué era peor, ¿vale? Porque era lo mismo con otro nombre. Literalmente decía que estas personas eran peligrosas. Eran peligrosas, eran chungas, eran malas para la sociedad y eran tóxicas. En 1970, cuando cae el régimen franquista, en este caso, incluso antes, quienes empezaron a manifestarse por los derechos que habían perdido en los años 50 fueron las personas trans, las primeras, porque se las había denigrado a la parte más baja de la sociedad y solo podían vivir ya de la prostitución y solo podían vivir de trabajos totalmente precarios, porque no podían estar en ningún otro punto social. Sigue pasando el tiempo.
ya estamos en la democracia española. Año 1995, ya en democracia. A partir de este momento se deroga la ley, por fin, después de tantísimos años, la ley de peligrosidad ciudadana. Fíjense, desde los 70 hasta el 95 todavía existía la ley. Cierto que después de la democracia se dejó de aplicar, pero existía. Eso significa que habían textos legales donde seguían legalmente denigrándote. Año 2007. Aparece el matrimonio igualitario. No sé si esto fue como un boom en este país, ¿no? Y de repente los homosexuales, solo los homosexuales, las personas homosexuales, se podían casar. Hasta ese entonces, todavía aquí no hemos mencionado a las personas trans en nada, ¿eh? Son las personas homosexuales. Año 2020, en Canarias. Bueno, desde el año 2014. El año 2020 en Canarias se crea por primera vez la ley trans e intersex Canarias. Y se empieza a reconocer los derechos a las personas trans e intersex. ¿Alguien sabe lo que es una persona intersex? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Quizás? Bueno, lo explico yo. Una persona intersex es lo que antiguamente se mal llamaba hermafroditismo, ¿vale? Eran personas que nacían biológicamente con ambos géneros, ¿vale? Puede ser una cuestión cromosómica o una cuestión física donde tengas ambos genitales. Pues por primera vez en la historia, en la ley canaria, el año pasado, estamos hablando del año 2020, se reconocen los derechos a las personas intersex, que siempre han existido, al igual que los trans, porque es una cuestión biológica natural. Y aquí apunté así a modo anecdótico, ¿vale? Que en el año 2022 aparecerá, esperemos que llegue porque el 21 está claro que ya no, estamos en diciembre, la ley trans y LGTB estatal, que será la futura ley. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Alguien me sabría decir qué ha escuchado con esa ley o para qué vale o eso que se ha escuchado tanto debate en el Parlamento? ¿Han escuchado algo de para qué vale? ¿Tienen idea? Naita. Claro, pero mira, les pongo un ejemplo. Después del año 2007, para que una persona pudiera cambiar su género en el DNI, estamos hablando de la letrita del DNI, ¿vale? Hasta el año 2017 tenía que modificar sus genitales, sí o sí. Si no modificaba sus genitales, no podía cambiar el género. Bueno, modificarlos o mutilarlos también era válido, ¿vale? Si tú tenías un pene y lo extirpabas, así no hicieras vagina, eso también se consideraba modificación genital, ¿vale? Ahí podías modificar el género, pero hasta ese entonces no podías. Después del año 2007, a las personas trans se les permitía modificar el género sin tener que hacer la modificación de sus genitales, hormonándose. Pero les obliga, que es todavía la ley que está actualmente, les obligaba a hormonarse durante 2 años, de manera obligatoria, quisieras o no. Si tú querías cambiar la letra del DNI, el Estado te obligaba a que estuvieras haciendo la técnica de reemplazo hormonal de manera continuada e ininterrumpida durante 2 años. Tengan en cuenta que estamos hablando de modificación hormonal de un cuerpo. Esto es una técnica bastante agresiva. No es, como se dice por ahí, no es moco de pavo. Es una cosa, aquí la gente dice, no, es que se está cambiando las hormonas y es algo fácil. De fácil nada. Es un proceso muy agresivo para el cuerpo, mucho además. Con la ley nueva trans se habla de la autodeterminación de género. ¿Alguien sabe lo que es esta palabreja? La autodeterminación de género. Es que cualquier persona pueda decir qué género es, ¿vale? Sin que ningún profesional, entre muchas comillas, pueda juzgarte o decir
tú eres esto o tú eres lo otro. O si tú sí eres trans y tú no eres trans. Eso es lo que está pasando todavía a día de hoy con la ley actual. ¿Vale? Porque hay que pasar literalmente un informe forense donde te analizan todo. Cuando digo todo, es todo. ¿Vale? A las personas trans, ahora mismo para cambiar el género, a día de hoy se les exige desnudarse delante de un forense e incluso medir sus miembros genitales. Literalmente. ¿Vale? Un poco para que sepan en el punto que estamos. Estamos hablando del año 2021, tal día como hoy. ¿No? Pues la futura ley trans eliminaría todo esto. ¿Vale? Una persona determina cuando una persona es trans, lo dice públicamente mediante unos escritos y después de unos meses que se ratifica, ya automáticamente pasa. Fijan la gran diferencia que pasa. Y tenemos que hablar en el contexto histórico. Muy importante. Antes de 1954, estas personas vivían felizmente, sin ningún problema. Nadie les decía nada. Después del 54 es cuando empezó el calvario. Pues todavía, a día de hoy, estamos 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos del año 2021, todavía estas personas no tienen reconocidos sus derechos. A día de hoy, si cualquiera de las personas que estamos aquí quisiera hacer el cambio de género, tendría obligatoriamente que pasar un proceso de reemplazo hormonal, de hormonas, y después de eso, un informe forense, tendrían que exponer sus genitales a un señor que no conocen de nada, que es un forense, les mediría por todos lados, y si él determina, ¿vale? Si tienen la suerte, les cambia el género. Les hace el papelito para que puedan ir a la policía a cambiarle el género. ¿Eh? Sí, sí. Ah, y por supuesto, algo muy importante. Te tienen que diagnosticar que estás enfermo. ¿Vale? Con la enfermedad de disforia de género. Porque eso es un invento que se inventaron para identificar a las personas trans. Y el tratamiento, en aquel entonces decía los manuales médicos, que la forma psiquiátrica de tratar a las personas trans era metiéndole hormonas. Así como cuando tienes una infección de garganta y te ponen amoxicilina, pues a las personas trans la forma de curarla era meterle hormonas. Y todo ese proceso se llamaba disforia de género. Entonces, estabas enferma de manera crónica con disforia de género. Pues eso a día de hoy todavía está en la ley actual. Desde el año 2017, la Organización Mundial de la Salud eliminó de todos sus manuales la disforia de género. Pero estamos en el año 2021, dentro de poco empieza el 22, y todavía eso en los manuales actuales no se ha eliminado. ¿Vale? Cierto es que la comunidad autónoma canaria está más avanzada que el resto y se ha dado unos avances importantes a nivel de la comunidad. Pero si nos comparamos con otras comunidades, como puede ser Andalucía, como puede ser Barcelona, Extremadura, País Vasco, Galicia, no sé, cualquiera, que es igual de válida que esta comunidad autónoma, no tiene nada que ver. En cada comunidad autónoma es un mundo, es un show. Y vivimos todos, en teoría, dentro del mismo país, ¿no? Pues no. Aquí es un show en cada punto. Pues por eso es tan importante esta ley trans que tanto debaten. Para ir de manera un poquito dinámica, porque si no yo sé que me enrollo y estoy aquí hasta las tantas, quería comentarles. ¿Alguien sabe la diferencia entre identidad de género, orientación sexual y expresión de género? Esto es pregunta de examen total, ¿eh? ¿Alguien sabe? ¿No? Tal vez. ¿A qué les suena? Ustedes suelten. Este es el momento de...
La identidad de género es con el género en que yo me siento identificada y la orientación sexual es más allá de mi género, que me puede gustar otra chica, otro chico o los dos. O lo que te guste. ¿Y la expresión de género? Y la expresión de género, ahí sí que me dejaste en blanco, pero vamos a tratar de usar la lógica. Y es dentro de la identidad de género, de cómo me siento, cómo me expreso. Si me siento una mujer, me expreso, no como mujer, no. Bueno, pues ahí ya me quedé, no me sirve la lógica. Vale. ¿Alguien que quiere, qué se le ocurre? ¿Qué idea se le ocurre? Venga. Creo que expresión de género es cómo te representas a ti. O sea, a mí me gusta que me traten en femenino, ¿no? No sé si va por ahí. No, o capaz en plan en cómo me represento en plan con vestimenta y demás. Es que no lo entiendo. No sé. Vale. Mira, lo explico muy facilito y lo van a entender enseguida. La identidad de género se explicaría con la pregunta de quién soy y qué me siento. ¿Vale? ¿Quién soy? ¿Soy Nahum? ¿Qué me siento? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Persona no binaria? ¿No? Eso sería la identidad de género. ¿Quién soy? La orientación sexual sería por quién me gusta, o más que el quién me gusta, con quién mantendría una relación afectivo-sexual, que después hablaremos un poquito más extendido de esto. ¿Vale? ¿Con quién mantendríamos una relación afectivo-sexual? Eso sería lo que es la orientación sexual. Dependiendo de quién te guste, pues sería una cosa, la otra, o la mezcla, o bueno, muchas cosas. Y por último, la expresión de género. Que esta es muy importante y siempre nos olvidamos, que es cómo me gusta expresarme hacia el mundo. Cómo me gusta vestir, cómo me gusta que me traten, qué forma tengo de moverme, si es una forma más femenina o una forma más masculina, por decirlo de alguna manera, entre muchas comillas, como si hubieran, si las formas de moverse tuvieran género, ¿vale? Pues eso es la expresión de género. ¿Cómo me ve el resto? Si se fijan, son tres variables totalmente diferentes, la una de la otra. Y ninguna de ellas va vinculada con ninguna de ellas. Son totalmente separadas. Totalmente separadas. Entonces aquí empieza la ruleta de las combinaciones que nos dé la gana, ¿no? Podemos ser una persona trans con una orientación, puede ser lesbiana, puede ser gay, y puede tener una expresión de género masculina, femenina, neutra, andrógina, ¿vale? Empiezan a buscar todas las posibles combinaciones, que son millones e infinitas, ¿no? Realmente, estas tres cosas, bueno, lo explico rápido porque si no da tiempo. Las personas cisgénero, ¿saben lo que es? Sí. Bueno, para los que no sepan, los que están en casa viéndonos ahí por el streaming, es lo contrario a una persona trans. Es decir, una persona que no modifica su género. Eso es una persona cisgénero. Entonces hablaremos de personas cis y de personas trans. Bueno, cis. Por aquí con el ceseo canario, la C va difícil. Pues, ¿qué pasa? Con lo que hablábamos de la expresión de género, da igual que seas cisgénero o transgénero. Lo importante es cómo te expreses. Yo puedo ser un hombre cisgénero heterosexual con expresión de género femenina, pero no por ello dejo de ser un hombre cisgénero heterosexual. No sé si entendieron, ¿vale? ¿A qué le llamaban? Sí, y ahora nos vamos un poquito a lo anterior. Imagínense lo que acabo de decir. Hombre cisgénero heterosexual. Hace 30 años la llamaban la mariquita al pueblo, ¿no? Porque era una persona afeminada. Pero ello no determina que por tener una expresión de género femenina, por ser un varón con una expresión de género femenina, tenga que ser homosexual. Lo único que tengamos, automáticamente tendemos a relacionar esos tres términos, siempre.
tendemos a mezclar estos tres términos siempre. Y tendemos a hacernos un potaje. ¿Y qué pasa con las personas? Vamos a ponerlo así. El perfil más habitual, vamos a poner una hembra cisgénero, hetero, con expresión de género femenina, que le gusten los varones, ¿no? Como dirían por ahí, una mujer normal, entre muchas comillas, ¿vale? Porque a mí eso de normal me explota la cabeza. ¿Qué pasa con una mujer cisgénero, hetero, con una expresión de género femenina? ¿Qué diferencia hay entre eso y un hombre heterosexual con expresión de género femenina? ¿Ven alguna diferencia? Hola, que a una de ellas se las respeta y a la otra no. En plan, culturalmente está bien visto ser una mujer hetero que te gusten los hombres. O sea, que está aceptado, básicamente. Está aceptado, ¿no? Pues sí, y aquí pasa. Y aquí volvemos con la interseccionalidad que llevamos hablando todo el día, ¿vale? Que desde que te sales de la norma o desde que te sales del estándar, ya eres raro. Ya se te pone un mote, se te pone un insulto y se te pone cualquier cosa y eres el bicho raro de la zona. O del pueblo, o del barrio, de la ciudad. Eres el elemento de mofa, nadie se une contigo porque vete a saber si me pegas algo, ¿sabes? Igual eso se pega, no sé. ¿No? Pues esto es una de las cosas que se reclaman a día de hoy. Es súper importante. Muchas veces se habla de... Bueno, si se fijan en la imagen de fondo, esto es un banco que concretamente está en Playa Honda. No sé si lo habrán visto, lleva una placa, no sé si sigue estando por la plaza o no. Esta es una foto de cuando se instaló. Y hablaba de que no hay que vivir con miedo, ¿vale? Hay que ser valientes y tirar hacia adelante. Vamos con la siguiente. Aquí esta me encanta. Orientación sexual. Esta es bueno, esto es el matiz que nos toca a todo el mundo y que todo el mundo después de esta charla va a salir por ahí dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué es la orientación sexual? A ver quién me lo puede definir con lujo de detalles. O sin lujo de detalles. ¿Qué es lo que le viene a la cabeza como definición de orientación sexual? Esto nos toca a todas las personas que estamos aquí, ¿eh? Al 100%. ¿Nadie? Sí. ¿Por quién nos sentimos atraídos? ¿Cómo, perdón? La orientación, ¿eh? ¿Por quién nos sentimos atraídos sexualmente? ¿Por quién nos sentimos atraídos sexualmente? Bueno, si nos buscamos por definición real, ¿vale? Que aquí lo pongo exactamente en la proyección, pone atracción afectivo y sexual, y lo pongo así en negrita, grande y subrayado, ¿vale? Falta ponerlo que brille. Afectivo sexual, no solo sexual, ¿vale? Porque nosotros podemos sentir atracción sexual por de todo, ¿vale? Pero atracción afectiva sexual, yo lo resumiría la orientación sexual a ¿con quién mantendrías una relación estable? ¿Vale? ¿Con quién te gustaría mantener una relación? Eso es lo que definiría la orientación sexual. Aunque a ti te guste tirarte a tu amiga, por ponerle un ejemplo, no por ello te tiene que definir como lesbiana. Si a lo mejor, si a ti en un momento determinado pues dirías, pues mira, a lo mejor con mi amiga no solo tendría sexo, igual un día me planteo, ¿y por qué no podríamos ser novias? ¿Vale? Ahí sí se modificaría la orientación sexual porque está la parte afectiva, ¿vale? Sin parte afectiva no hay orientación sexual. Y esto es una de las cosas
que cuando se dan en las charlas de los centros educativos a los jóvenes de la ESO, automáticamente les explota la cabeza, ¿no? Porque era, ¿y si yo le doy un beso a mi colega de fútbol? No soy maricón, ¿verdad? Esa es automáticamente la conclusión a la que llegan. Pues no, no lo es. Si no quieres mantener algo más allá que solo una relación sexual, pues no. No se modifica la orientación sexual. ¿Vale? Y aquí es donde entran todas las orientaciones sexuales, ¿no? Heterosexual, homosexual, bisexual, sapiosexual, demisexual, asexual y por ahí para adelante puedo seguir, ¿vale? Y 20.000 cosas. ¿Alguien cree que puede ser más de una cosa? ¿Alguien cree que tiene milimétricamente claro al 100% su orientación sexual? Se escucha, vale. Te quería hacer una pregunta porque en clase tuvimos un debate sobre el término pansexual, que si no lo podrías definir un poquito con... ¿Qué es ser pansexual? Sí, este es el término de moda. Un debate y no nos poníamos de acuerdo ninguno. Hay un debate. Yo te voy a decir realmente cómo está tipificado ahora mismo en el término de europeo, que son acuerdos nacionales, porque nosotros en la asociación pues, nos definimos pues, por corrientes europeas, ¿vale? Realmente el término pansexual es personas que sienten atracción afectivo-sexual hacia otras indistintamente de su identidad de género. Indistintamente. Puede ser hombre cis, hombre trans, mujer trans, persona no binaria, póngale todo el espectro de identidades de géneros posibles, ¿vale? Si nos vamos a la definición, porque esto es una cuestión de definiciones, pero después al final lo aclararemos. Si nos vamos a la definición, y ustedes dirán, bueno, ¿y eso no es una persona bisexual? ¿No? Porque es automáticamente la conclusión que se saca. Pues en la definición, hablamos de definiciones, ¿eh? En la definición de personas bisexuales, habla de que solo le gustan los hombres y las mujeres, ¿vale? Es decir, a las personas bisexuales excluiría a las personas trans y no binarias. ¿Vale? Que digamos ahora que la bisexualidad es trans, excluyente, bla, 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 podríamos tener aquí un debate amplio, enorme, complejísimo. La realidad, la tendencia real, ¿vale? Es que estos dos términos, la bisexualidad y la pansexualidad, se fundan, ¿vale? En uno. Es lo coherente, ¿vale? Pero hablamos en teoría, en la teoría, de cómo funcionan estas cosas. ¿Qué es sapiosexual? Buena pregunta. ¿Qué es sapiosexual? Una persona que siente atracción afectivo-sexual, siempre hablamos de afectivo-sexual, no solo sexual. Una persona que siente atracción afectivo-sexual por el conocimiento, la inteligencia o la forma de ver la vida, de pensar o llamémoslo X, ¿vale? No se fija en el cuerpo que está contenido, ¿vale? Es una persona sapiosexual. Y una persona demisexual, esta nunca se la sabe nadie. ¿Sí? Demisexual, si no me equivoco, es cuando tienes una atracción afectivo-sexual por alguien con quien previamente has tenido una amistad o un lazo cercano. Exactamente. Las personas demisexuales no pueden decir, venga, mañana somos novios. No, ni de coña. ¿Vale? Primero tienen que ser amigos, conocerse mucho y después de un largo periodo de tiempo ya dice, bueno, puede que de esta amistad pueda salir una pareja. ¿Vale? Es una persona demisexual. Pero ahora mismo muchas personas que nos estarán viendo, que nos están escuchando ahora, dirán, bueno, pero es que yo puede que sea un poco demisexual. O, mira, yo creo que también soy un poco sapiosexual, ¿no?
¿Pero soy sapiosexual al 100%? ¿O soy un cachito? Entonces, ¿qué soy? ¿Demi, sapio, hetero, bi o un coche con 6 ruedas? ¿Qué es lo que soy? ¿No? ¿Vale? Esta es una gran duda que siempre aparece. A ver, la orientación sexual, nos encanta ponerle casillas a las cosas, ¿verdad? Parece que tenemos como una etiquetadora y nos encanta ponerle etiquetas a todo el rato, todo el tiempo, ¿vale? La orientación sexual es algo que va más allá. No lo vean como casillas. Y tú estás en esta casilla, como si fueran esta alfombra que tengo aquí, tú estás en esta casilla, yo estoy en esta casilla y tú estás en esta casilla y no nos podemos salir de las casillas. La realidad es que no es así, ¿vale? La orientación sexual es como un amplio espectro de colores. Imagínense los colores del arco iris en difuso, ¿vale? Y que puedes estar más cerca del concepto de heterosexual o de pansexual o de demisexual, pero puedes tener un poquito de cada cosa, ¿vale? Eso es la definición de orientación sexual. No es exactamente una casilla en la que estés ahí y ya está. Porque yo diría que nadie es 100% algo. Nadie. Todo el mundo pues te gusta un poquito más así, más asado, menos de aquí, menos de allá, mejor con más esto, con más lo otro. Y después otra cosa importante, la orientación sexual no es nada estable. De hoy para mañana puede cambiar. Bueno, ahora lo del fluido lo hablamos, eso va en el género. El género fluido, que eso ya es un poco más complejo. Pues aquí viene el tema de la orientación sexual. Es decir, simplemente le estamos dando nombre a lo que lleva siendo la historia de la humanidad desde hace 2 millones de años, ¿vale? Lo único que ahora le ponemos nombre. Las diferentes orientaciones sexuales llevan existiendo desde que la historia del humano es historia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora le ponemos nombre y le ponemos casillas y etiquetas. La realidad es que no es tan así. La realidad es que es mucho más abierto. ¿Y a qué viene todo esto de las orientaciones sexuales y las identidades de género? Cuando lo explicamos de esta manera parece todo pues, muy normal, muy natural, muy habitual. La realidad es que no es así. La realidad práctica no es así. La realidad práctica es que eso lleva aparejado insultos, agresiones, peleas, palizas, lapidaciones, mutilaciones, que en este país lo vemos menos. Si lo analizamos a nivel de otros países, como lo estaba comentando el compañero Redwan o como lo estaban comentando otros compañeros, es una realidad que cuando aquí parece que se vive abiertamente, todo muy tranquilo, a escasos 100 kilómetros de aquí, de las costas de Lanzarote, eso es un delito, pero un delito grave, no cualquier cosita. Y la realidad es que es algo tan natural como el propio ser humano. Exactamente. Aparte, la exclusión social tan grande que se genera de esas personas, ¿vale? Y aquí es donde entra toda nuestra línea de derechos humanos. Primero tenemos que definir qué es y después tenemos que decir a qué afecta o quién afecta. Y ahora mucha gente dirá, oye, pero qué manía de tener que clasificarlo todo, ¿no? De tener que ponerle etiquetas a todo, no, qué aburrimiento. Pues les digo una cosa, es tan importante, tan importante, porque les pongo un ejemplo. Si imagínense la ley que estamos hablando antes de las personas trans, ¿no? Que es tan importante. Si nosotros al colectivo LGTB lo definiéramos como ese grupo de gente diversa, ¿no? Si nos pusiéramos desde el hombre blanco heterosexual, digamos, como ese grupo de gente diversa, y yo quisiera hacer una ley para personas trans como las estamos haciendo, pues si han leído las leyes, hay una parte que es el preámbulo, la definición. En la parte de definición tenemos que decir qué vamos a legislar, ¿vale? Y en la parte que se legisla, si vamos a hablar de personas trans, tendremos que definir qué es una persona trans.
dónde empieza la persona trans y dónde termina la persona trans, ¿vale? Pues todo eso hay que definirlo. Por eso es tan importante ponerle nombres a las cosas. Porque lo que no se menciona también no existe. Y en este caso, las personas trans existen. Y como casi ninguna de las personas aquí conocían a las personas intersexuales también existen y han existido desde siempre. Y la realidad es que no son ni varones ni hembras. Por ejemplo, las personas intersexuales no son ni varones ni hembras, pero en el sistema que estamos o eres varón o eres hembra. Pero es que no, pero es que hay una cosa más allá, un término más allá, que eres intersexual. Es que no, biológicamente no eres ni varón ni hembra. Entonces, ¿qué eres? Pues biológicamente no eres ni varón ni hembra. Podrás considerarte hombre, podrás considerarte mujer, pero varón y hembra no eres. Eres intersex. Pues por eso es tan importante definir las cosas, ¿vale? Porque a la hora de legislarlas tenemos que decir qué es cada cosa para poder ponerlas en una ley y poder definirlas. Y poder, si sacamos una ayuda para mujeres lesbianas, tendremos que decir en la parte de la ley qué es una mujer lesbiana. ¿Dónde empieza una mujer lesbiana y dónde termina una mujer lesbiana? ¿No? Si decimos, pues, son unas ahí, de ese grupo diverso, pues no se podrá hacer una ley específica, ¿vale? La realidad social, que no hace falta en etiquetas. ¿Para qué queremos las etiquetas? Es una absurdez. Cada uno es como es. Yo me llamo Nahum y ya. Me gustará quien me gustará, me sentiré como me dé la gana y ya, y no más que hablar. Y quien me quiera conocer, que me pregunte y yo le contaré a quien me dé la gana. Esa es la realidad social, pero la realidad técnica es otra muy diferente. ¿Qué pasa con el insulto? ¿Qué es lo que estamos hablando? Mira, esto lo vemos en este mismo municipio, en Teguise, se hizo el Teguise Live hace unos mesecitos, ¿vale? Y se pintaron también unos bancos. Como podemos ver, ahí vemos un banco tirado en la playa. Justo a los pocos días de iniciar ese evento, cogieron ese banco, lo rompieron y lo tiraron a la playa, ¿vale? Ese fue concretamente el banco de Caleta de Famara, aquí en Lanzarote. Y alrededor había muchos otros bancos, pero tuvieron que coger, arrancar, partir las patas y lanzar al mar el de colorina, porque no deja de ser un banco pintado de colores, ¿vale? ¿Qué representa esto? ¿Qué significa esto? ¿Vale? Esto es, pues, un insulto, o como eso representa a un colectivo, esto es lo que se llama un delito de odio, el concepto de un delito de odio. Y es muy importante. Pero aquí hablando del insulto, primero, ¿qué es el insulto? Algo muy importante. Si aquí se han fijado, las personas LGTB han utilizado el propio insulto para autoempoderarse a sí mismos. Es decir, han cogido las propias palabras, como ahí lo tenía, maricón, bujarra, bollera, travelo, que inicialmente se diseñaron un poco para ser despectivas. Pues muchas de esas personas la han cogido, se han empoderado y dicen, pues sí, pues mira, sí, soy maricón. ¿Y qué? Han tenido que darle la vuelta a la tortilla, coger ese insulto y apropiarlo y hacer lo propio. Porque una de las cosas del colectivo LGTB, lo que se ha hecho durante muchos años es ser sumiso, ser resiliente, y se ha reinventado una y otra y otra y otra y otra vez a lo largo de la historia. Y eso es lo que pasa. Y el insulto también, muchas veces habrán escuchado que a lo mejor entre el propio colectivo LGTB se dicen, a lo mejor hay un chico gay con otro chico gay y le dice uno a otro, oye, ¿qué pasa tú, maricón? ¿Eso lo considerarían un insulto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan por ahí? ¿Quién lo consideraría un insulto? Sí, que un chico gay le diga a otro chico gay,
Oye, ¿qué pasa, maricón? ¿Cómo estás? A ver qué decían también por ahí atrás. Es que también depende del contexto. Si son amigos o lo que sea, como... Es que depende, porque... No sé, como a mí me llaman guiri, pero solo me llaman guiri como mis amigas y tal. Y después si es alguien fuera, suele ser un insulto. Mira esa guiri. Pero cuando estoy hablando con las amigas es como... No sé, como algo más... No sé, normalizado. Como así. Claro. Eso se llama el empoderarse del insulto. Obviamente depende del contexto. Sí, es que ¿sabes? siempre depende del contexto, como en la manera como Si lo tú dices, hacen. ¿qué pasa, maricón? Pues, bueno, igual es hasta cariñoso. Si te dices, ¿qué pasa, maricón de mierda? Pues... Hombre, eso es otra cosa. Eso no es solo decir maricón, eso ya es añadir un insulto a un palabra. Un adjetivo, simplemente hemos añadido un adjetivo. ¿Vale? Pues es tan importante el contexto donde se dé, en qué se dé, de qué manera se dé. Súper, súper, súper importante. Por ahí hablaba de que, por eso hablaba aquí en la reacción de qué es un insulto. ¿Dónde empieza y dónde termina un insulto? Pues depende mucho del contexto. Es súper importante. Bueno, aquí justamente vemos una foto de algunos representantes de los colectivos LGTB de Canarias en el Parlamento Canario. Justamente aquí estamos cuando se hizo la aceptación de la ley trans e intersex Canarias, la que se aprobó en el año pasado. Esta foto es del 2019, justo antes, que no tenemos mascarilla, justo antes de la pandemia, antes de cuando se aceptó a trámite. Y aquí es cuando se aceptó a trámite esa ley y ya se aprobó, por fin, ya la tenemos operativa. Es súper importante. Esta ley es súper, súper, súper importante. Voy a adelantar un poco. Y ahora, lo que estamos hablando, ¿qué es un delito de odio? ¿Alguien sabría decirme qué es un delito de odio? Por ahí lo mencionaron en una ponencia antes. Sí. Sí, perdón. Atentar contra la dignidad y el honor de una persona, y esto está tipificado en el Código Penal, en 510. Sí, atentar contra una persona por pertenecer a algo. Aquí el delito de odio es muy amplio, ¿vale? Por, como habíamos hablado, por raza, etnia, religión, partido político, club de fútbol, incluso, por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género, ¿vale? Y no por ser... y el delito de odio, no tienes por qué ser gay para sufrir delitos de odio, ¿vale? Puede ser un hombre hetero con expresión de género femenina, por ejemplo, que te peguen como si fueras gay, aunque no lo seas. Eso también es un delito de odio, ¿vale? Es porque te relacionan con algo y te pegan o hay una agresión contra esa persona porque perteneces a algo o que te pareces a algo o que perteneces al club este. Eso es un delito de odio. Y eso es lo que llamamos la polarización del delito de odio. Y esto es una de las cosas que entra dentro de la parte legislativa a la hora de hacer una denuncia. Dime. Lo pusiste de maricón, que dijiste que según el contexto se considerará un insulto o no. Yo planteo una cosa. Si realmente queremos una sociedad comprometida y tenemos que denunciar los delitos de odio, y no solo que te agredan a ti, sino simplemente que veas una agresión hacia otra persona. En el caso que pusiste, por ejemplo, del ejemplo de maricón, ¿cómo vamos? ¿Dónde está el límite para distinguir que en el contexto entre dos personas, que yo estoy viendo, o es que realmente es un delito de odio? Sí, ¿dónde empieza y dónde termina el delito de odio? Exacto, porque yo creo que si al final aceptamos ciertas cosas, puede existir esta confusión.
Totalmente. Pero ahora te lo dejo perfectamente claro. Y además la ley lo contempla bastante claro. El delito de odio empieza primero, el delito de odio es un agravante. No es un delito como tal. Es decir, no te pueden condenar por delito de odio. No. Te condenarán por una agresión de lesiones con agravante de delito de odio. O por una agresión de insultos con agravante de delito de odio. Es decir, esto está todo tipificadísimo, ¿vale? Y lo único que es un agravante, ¿vale? Es un agravante muy importante, pero es un agravante. Y el delito de odio lo que necesita es la polarización. Es decir, si imagínate que te pegan, ¿vale? Y en el momento que te están pegando y te están diciendo, te están pegando y te pego por maricón. Y te pego y te lo van... No, pero ahí te digo dónde está el tema. Cuando hay un delito penal, propiamente, que te insultan, que te están pegando, agrediendo, no sé, pasando cualquier cosa, para hacer daño a la otra persona, ¿vale? Y mientras que está pasando esa acción, a su vez, te están insultando y te están encasillando en este caso, por ejemplo, con una orientación sexual, ¿vale? Ese es el delito de odio. Y aquí te explico el matiz. Imagínate que están insultando a alguien por la calle. Yo soy un tercero que lo veo en tercera persona. Y veo que están insultando a alguien por la calle. Bueno, veo que lo están insultando, ya eso es un delito, ¿no? Ese insulto. Pero dependiendo de cómo sea el insulto, es decir, si se están metiendo con esa persona por su color de piel, se están metiendo porque pertenece a una raza determinada, porque es de una orientación sexual determinada y se están metiendo durante esos insultos, las palabras que utiliza el agresor, que no suele tener muchas luces, pues suelen ser muy básicas, ¿vale? El agresor pues suele ser bastante básico. Pues sí, en ese momento de la agresión, dependiendo de lo que esté diciendo, es ahí donde está la polarización del delito de odio, ¿vale? Si uno lo ve como un tercero, ¿vale? Si simplemente te están insultando, ahora te pongo el caso contrario. Si eres un hombre gay y te están insultando por la calle, pero no por tu orientación sexual, te están insultando por la calle, eso no es un delito de odio. Y te están insultando no por tu orientación sexual, sino porque tiene los pies pequeños, yo qué sé. Y se mete alguien contigo por la calle y te dice feo, yo qué sé, no sé. Lo que se te ocurra. Pero no se mete con tu orientación sexual, aunque tú seas una persona LGTB, eso no es delito de odio, ¿vale? Ahí está la diferencia de la polarización, ¿vale? Sería una agresión y ya está. Bueno, y para ir terminando, si se fijan, con respecto a los derechos humanos, han visto en las manifestaciones, por ejemplo, del 8M o del 25 de noviembre, a mujeres trans dentro de las manifestaciones en contra de los delitos contra la mujer. ¿Lo han visto alguna vez? Bueno. Concretamente, por ejemplo, en Lanzarote, por primera vez pasó el año pasado. Concretamente la compañera Samantha, y ahí además leyó un manifiesto. Eso sinceramente nos costó 5 años. ¿Vale? Llegar hasta ahí. Parece en plan de, bueno, ¿cómo va a costar tanto? Pues sí, la realidad es que sí. Poder acceder hasta ese punto, que las mujeres de nuestro colectivo LGTB pudieran llegar hasta ahí, costó bastante trabajo. ¿Sabes? Hubo que hacer un trabajo de concienciación, con lo cual el trabajo de concienciación interno es muy grande. Y algo muy importante, que las agresiones a las personas LGTB, en líneas generales, si se fijan, en los últimos años se ha incrementado exponencialmente, ¿vale? Todo esto, obviamente, alentado por el discurso de odio facilón, básico y sin ningún criterio de grupos extremos. No voy a dar nombres
Ya cada uno lo pone en su cabeza, ¿vale? Pero cuando se alienta el odio, del tipo que sea, la gente se crispa. Y cuando se le da alas al odio, pues de ahí no sale nada bueno. La última vez que pasó eso en este país, en España, hubo una guerra civil, literalmente. Y tanto es así que a este país le costó 40 años restablecerse de ese tipo de odio. Así que el odio nunca lleva a ningún lado. Y dicen, ¿y ustedes creen que todavía se debería seguir luchando por los derechos LGTB? ¿Vale? Han escuchado 1000 veces la frase de, ay, ¿por qué se van a manifestar estos? ¿Y cuándo el orgullo hetero? Eso lo hemos escuchado 1000 veces. ¿Vale? Pues si el día que la persona heterosexual sufra la misma discriminación, pues obviamente se harán sus manifestaciones. Hasta que no se consigan todos los derechos que llevamos hablando hasta en toda la ponencia, pues sí es necesario. Pues yo creo que hasta aquí, para no estar mucho más, darle las gracias, por supuesto, a la consejería, a la consejera que estaba por aquí antes y, por supuesto, a todo el equipo que siempre se ha comprometido. Y aquí en Lanzarote, para lo que necesiten, siempre está la asociación LGTBI Lánzate, que yo represento como presidente, y cualquier cosa también están ahí mis redes sociales o las redes sociales de la asociación para cualquier consulta, duda o lo que les dé la gana. Ahí está siempre la información. Y si tienen alguna duda ya para ir terminando así muy rápido, porque me matan de tiempo, ¿tienen alguna duda por aquí? ¿Qué hay dudas? Antes, cuando estamos hablando de lo de los DNI, de según se pone, cuando las personas intersexual, ¿sí? En el DNI, ¿qué se pondría? ¿Se especifica por algún de estos o cómo se pondría? La legislación no lo contempla. Es decir, a ver, si habláramos de las personas intersexuales, que no voy a hablarlo aquí ahora mismo porque es un poco largo, pero esto llevaría a otra ponencia al lado. La realidad es que no están legislados. La realidad es que ahí no debe de poner ni hombre ni mujer, ni varón ni hembra. La realidad es que el género deberíamos decidir cada una de las personas. Es la realidad. Y la legislación actual no contempla tipificar a las personas, no hay una casillita para marcarte como intersex, no existe. ¿Vale? Todo eso hay que crearlo. Si las personas trans todavía faltan muchísimos derechos, las personas intersexuales todavía nos faltan 20 años. Y las personas no binarias, otro tanto. ¿Vale? Es la realidad legal en la que estamos. ¿Más preguntas? Por aquí. Mira, yo tenía una pregunta. Tú como representante del colectivo LGTBI Lánzate, ¿habéis notado en Lanzarote un aumento de delitos contra este colectivo? Total y absolutamente. ¿En este tiempo? Total y absolutamente. Y además los delitos son más duros. ¿Vale? Hemos pasado en Lanzarote, te pongo por ejemplo una referencia, nosotros llevamos el concepto de la línea arcoíris, que es el servicio justamente que recoge todos estos datos de la información, cuando sufren agresiones y demás, y en los últimos años lo que hemos notado es que la gente recibe agresiones más duras y cada vez más físicas. Antes eran, te puedo hacer una referencia de 5 años atrás, pues yo creo que hasta hace 5 años pues registramos muy poquitas agresiones físicas, por no decirte casi ninguna, casi todo era algún insulto, alguna cosita, tal. De unos años para acá, cuando ha aparecido el discurso de odio, se ha incrementado enormemente y aquí ya nos pasamos a agresiones físicas. Ya hemos saltado aquí en la isla de Lanzarote, que somos 160.000 habitantes, que somos nada, muy pequeñitos, hemos pasado a la agresión física. Es decir, ¿se nota eso en esta isla tan chiquitita en la que estamos? Sí. Considerablemente, además. Mi pregunta es porque hay más delitos, o sea, más agresiones, o es porque el agredido o la persona agredida
se atreve a decir estoy siendo agredido o soy agredido? Aquí tenemos dos ítems. Nosotros marcamos, cuando los tipificamos, nosotros registramos todo. Por desgracia, no todos llegan a denuncia, porque en gran parte de las agresiones, las personas a mitad de camino se echan atrás, porque ya quieren olvidar el tema y no quiero saber nada más, ¿vale? Pero están todas registradas, todas, absolutamente todas registradas. Y sí, se ha incrementado, es decir, se ha incrementado el número de denuncias por la necesidad y también se ha incrementado el tipo de agresión. Nosotros desde hace ya muchos años trabajamos las dos líneas, ¿vale? No solo nos puede denunciar un caso el propio agredido, sino también el amigo de un agredido también nos lo puede decir. Y después ya nosotros nos ponemos a recabar de qué pasó. Incluso llegamos a tener una red bastante grande y entonces recabamos información de varios puntos. Por suerte esto es una isla pequeña y podemos averiguar bastantes cosas de todos los casos. Pero sí, el número de agresiones se ha incrementado, tanto con denuncia, como sin denuncia, como con agresión directa, con insultos, con todo ha aumentado, pero estamos hablando, ha aumentado más de un 200 y un 300%. ¿Vale? Se ha duplicado, casi triplicado, con respecto a lo que había hace 5 años, por ejemplo. Nos ponemos en referencia hace 4 o 5 años. Eso se ha aumentado mucho. Y no sé si tienen más dudas, preguntas, consultas. El primer chico que habla. Hola, buenas. Quería preguntarte por un término que escucho mucho últimamente, pero no sabría definirlo y no lo comprendo del todo, porque he estado investigando, pero de verdad que no consigo entenderlo porque las explicaciones para mí no son suficientes, que es el término queer. Hemos abierto la caja de Pandora. No, te lo explico rápido. Mira, ¿conocen el concepto de persona no binaria? ¿Vale? Es una persona que no se siente identificado ni con los hombres ni con las mujeres. Es todo un espectro intermedio, ¿vale? A todas las personas no binarias también se consideran personas trans, ¿vale? Pues el término queer es un término acuñado en los años 80, pero a efectos prácticos son las personas no binarias, ¿vale? Se resume a eso. En el término europeo, si nos pusiéramos a definir el matiz, el detalle, no. Básicamente, las personas queer son las personas no binarias, ¿vale? A veces nos liamos mucho y cuando buscamos por internet, que es uno de los problemas, nos mezclamos con muchísimo término americano, entonces se lía la perdiz muchísimo. Nosotros en nuestro glosario hemos simplificado eso, en el término europeo se ha simplificado mucho y si se fijan todo el rato nunca he dicho transexuales, no transgéneros, solo he comentado la palabra trans, porque es totalmente el término paraguas, es incluyente e incluye a todos los conceptos de personas trans y a las personas no binarias también las incluye, están ahí dentro. ¿Más cosas? ¿Nada más? Pues nada, muchísimas gracias por escucharme esta noche. Bueno, solo quería despedirme agradeciendo la implicación de todas las partes y en especial a las 6 personas que se han subido al escenario y han puesto su cabeza y han puesto sus entrañas y han compartido experiencias de vida, a la participación tan activa que ha tenido tanto el alumnado como el profesorado del IES-TEGICE. Estamos muy contentas con esto y ya les informaremos de la 3ª edición de las jornadas para que la puedan seguir en streaming. Gracias.